los temas que hoy vamos a tratar con Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, que está hoy aquí con nosotros. Gustavo, muy buenas. Hola, muy buenas, encantado. Bueno, también tenemos a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. José, muy buenas y muchas gracias a ti también. Un placer, como siempre. Y bueno, online tenemos a Rodrigo Oria, director de inversiones en Shevet Espinoza. Rodrigo, muy buenas. Bueno, parece que todavía no tenemos a Rodrigo, vamos enseguida a conectar con él, pero vamos a comenzar ya la tertulia hablando de la crisis bancaria, de esos resultados de esta semana publicados por New York Community Bancorp que han desatado un poco la locura por el miedo a que otra vez podamos estar en una situación parecida a la que tuvimos con Silicon Valley Bank, que desató todo ese pánico bancario. ¿Hay crisis bancaria? ¿No hay crisis bancarias como para preocuparnos lo que está pasando? Gustavo, voy a empezar contigo. ¿Qué te ha parecido lo que hemos tenido esta semana? ¿Es como para que nos entre un poco el miedo? No me sorprende en absoluto. Yo creo que el sector bancario regional en Estados Unidos, al no tener coeficiente de caja, criterios de capital mínimos de reservas, pues tiende a apalancarse demasiado, ¿no? Porque es un sector muy competitivo y yo no creo que deba haber miedo, aunque sí precaución a la hora de invertir en un banco de estos. No miedo tanto porque la Reserva Federal siempre está atrás y es probable que si se desata un pánico bancario a nivel regional entre a rescatar, como pasó con las BTFP en el año 2022. Esto no es otra cosa que regalar un swap de tipos de interés a los bancos, porque lo que hacen es tomar esos balances, tomar del balance esos bonos que han caído de precio como consecuencia de la subida de tipos de interés y devolverlos con por su valor nominal, es decir, no les ha afectado en absoluto esa bajada de tipos de interés. Digamos que es una inyección de liquidez cubierta. Mientras la Reserva Federal esté detrás, y va a estar detrás siempre en este sistema, pues no hay nada de qué preocuparse. Ahora bien, puede ser que un banco comercial pues pueda perder un 40%, un 50% de su capitalización y el accionista se quede atrapado. De ahí a que quiebre ya es otro cantar, ¿no? José, no sé si estás de acuerdo. Y de hecho, Gustavo también mencionaba el mecanismo de la Reserva Federal que acaba en marzo, el 11 de marzo, que no sé esto cómo puede afectar. Pues yo creo que no tanto el BTFP, más preocupación tengo con el repo inverso, con el drenaje. Ahora iremos con ello, pero comentaba Gustavo una cosa muy interesante, que es la Reserva Federal siempre detrás del sector bancario, ¿no? Yo creo que se tomó algo muy, desde mi punto de vista, de forma muy imprudente, que es tomar el bono estadounidense como un activo libre de riesgo. Quizá la letra lo sea, ¿no? Desde luego el dólar lo es, precio 1, la letra puede ser cuasinero, pero un bono a 10 años no está libre de riesgo. Los bancos lo tomaron como que sí y se han visto atrapados ahora mismo con un activo que no está dando rendimiento y un pasivo que le está empezando a costar, ¿no? Eso pues haya tirado su balance y quizá lo supieran en su momento y bueno, si va a llegar a esa fera a rescatarme, pues qué más da, ¿no? Entonces no lo sé, no sé si lo hicieron intencionalmente o desintencionalmente, pero desde luego están ahora mismo con unas pérdidas no realizadas obscenas, lo comentaba yo el otro día por redes sociales, que son preocupantes. Ahora bien, el caso del New York Bancorp viene más por unos resultados que no han gustado al mercado, también la rebaja del dividendo que se ha tomado a la tremenda. Y creo que no tiene tanto que ver con problemas de liquidez o incluso de solvencia. Y no olvidemos que este banco compró en su momento el Signature, por tanto cambió de tamaño, ¿no? Entonces le exigía más ratio de capital y tuvo que liquidar ciertos activos a pérdidas para aumentar las reservas. Y esto no ha gustado al mercado, pero de momento no creo que sea sistémico. Creo que es una cosa muy puntual, aunque como decía Gustavo, no quitaría la prudencia en el sector bancario, porque las pérdidas no realizadas son tremendas y como has comentado Marta, en marzo acaba el BTFP y cuidado el repo inverso. Habrá que ver ahora la emisión de deuda del Tesoro, que es menos a corto plazo y más a largo plazo, y por ahí se puede drenar todavía más liquidez. Yo, de momento, lo tengo con mucha prudencia el sector bancario. Eso es otro tema que no habíamos comentado anteriormente, que es el tema del Tesoro y las subastas que esta semana también se han dado a conocer cómo van a ser, que es básicamente lo que se ha dicho es que se va a emitir menos deuda en el primer trimestre de la que se había estimado que se podía emitir y que se van a aumentar todas las subastas, por lo menos en los primeros meses del año, excepto la del 20 años. No sé si ahí podéis aportar alguna cosilla, porque es verdad que ha sido uno de los temas de la semana. Gustavo. Bueno, de hecho en Estados Unidos el Tesoro comunicó que las necesidades de liquidez y de emisión de bonos, por tanto, iban a estar rondando los 760.000 millones de dólares para los próximos 3 meses, cuando en un principio el mercado había descontado 820.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de un 10% menos, o sea, una bajada bastante importante, y eso ha hecho que la oferta de bonos se reduzca, el precio automáticamente por menor oferta sube y por tanto la tasa interna de rentabilidad de los bonos, los rendimientos de los bonos ha caído, lo cual es un escenario positivo para el oro, que descuenta menos tipos de interés reales
Y también es positivo para la economía real porque de alguna manera pues lanzas un globo sonda como diciendo, bueno, pues no nos vamos a endeudar tanto, pero yo creo que al final el sistema necesita X endeudamiento y ese es el que va a ser. O sea, si lo que haces es recortar ahora para luego endeudarte después, claro, pues es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que más este año que es electoral, estamos en el año donde más gente va a ir a votar del mundo de la historia, medio mundo está votando y el cambio va a ser brutal y no vamos a cambiar a una sociedad que tienda a endeudarse menos, sino a una sociedad que va a tender, por desgracia, a endeudarse más, ¿no? Ese es otro de los temas, ¿no? Que encima en año electoral a Biden le viene bien que ese techo de deuda siga suspenso para poder seguir emitiendo más, que no sé si esto de que ahora se va a emitir menos de lo esperado va a ser la tendencia para todo el año o no, José. No creo, porque hay que comprar favores, como comentabais, ¿verdad? A mí eso me extrañó muchísimo el QRA, el hecho de que se ha reducido el déficit en año electoral. Me sorprendió positivamente, hay que decirlo, cuando las cosas se hacen, entre comillas, bien, pues también hay que comentarlo, ¿no? Y lo importante es lo que comentaba, se van a emitir menos letras y más o menos como se esperaba en bonos de 10, 20, 30 años, ¿no? Los bonos de largo plazo drenan reservas del sistema, porque si no compras GAFEAL, ¿quién compra? El sector bancario doméstico, ¿no? Entonces, básicamente, cambian de su activo reservas por bonos de largo plazo, es decir, drenas liquidez. Pero, por otro lado, al emitir menos letras, creo que se vaciará más lentamente el repo inverso. Entonces, tenemos un equilibrio, creo que Yellen está jugando, como siempre digo, a malabares. De momento, el mercado se lo ha tomado bien, más que por la duración de la emisión, porque es menos déficit, y creo que era urgente cortarlo. Ahora bien, no creo que sea la dinámica. Repito, año electoral, muchos favores que comprar y veremos las guerras. Parece que hay una especie de tregua ahora en Oriente Medio. De un mes se habla y veremos si se vuelve a financiar. Yo de momento no, con los políticos no doy demasiados pronósticos porque al final son burócratas y hacen lo que les da la gana. A ver, es una buena medida si fuera creíble, ¿no? Pero no tenemos un Milley en Estados Unidos. O sea, tenemos un presidente de los Estados Unidos que bueno, pues, y Trump también lo va a hacer, que tiende a la deuda y que es necesaria en Estados Unidos. Además tiene la capacidad para exportar inflación, con lo cual es perfecto, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dice José, ¿no? Y es que la Reserva Federal tiene mucha capacidad para influir en la zona, en el tramo corto de la curva, ¿no? Y eso hay que reconocer que sí lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque al emitir menos bonos ha conseguido rebajar la prima de emisión del bono a 10 años por debajo del 4%, con lo cual Estados Unidos en las próximas emisiones se va a tener que financiar más barato y eso es una realidad, ¿no? En la parte larga de la curva y en los activos de larga duración no tienes ningún control, pero los activos de corta duración, más o menos cuanto más se va acercando hacia el dólar, hacia el vencimiento a la vista, pues tienes más capacidad para influir en el tipo de interés, ¿no? Que no es el del mercado, pero sí el... Bueno, un pequeño apunte, la Reserva Federal antes controlaba solo los mercados monetarios, ¿no? El tipo de interés de corto plazo, pero desde 2008 también contra el mercado de capitales, con los QEs, ¿no? Que es la parte larga de la curva. A mí me empezó una vergüenza, ¿no? Porque realmente controlan el mercado de bonos, indirectamente el mercado de renta variable y el de vivienda, ¿no? Generan ganadores y perdedores. La gran pregunta es, ¿tienen que controlar el mercado de capitales? A mí es una barbaridad, pero lo hacen y bueno, ya de toda la curva. Desde luego influyen bastante, ¿no? Bueno, hablando de la Reserva Federal, que esta semana también hemos tenido reunión de la Fed y ha sido interesante porque aquí ya se ha empezado a hablar de bajadas de tipos, aunque Powell quería parecer hawkish, pero el mercado no se lo tomó así. No se habló, que esto también me pareció curioso porque ese mismo día era el día que se publicaban los resultados de New York Community Bank Corp, no se habló de banca. Me da la sensación de que Powell tampoco quiso preocupar. ¿Qué sensación tuvisteis con las palabras de Powell? Pues yo me tragué el discurso desde las 8 hasta las 9 que terminó la rueda de prensa y yo le vi como por primera vez bastante tranquilo, muy relajado, con la sensación de que tenía el dominio absoluto, el control y de que no le iban a pillar por ningún lado. Obvio, el soft landing se está produciendo, eso nadie lo puede negar a estas alturas, o sea, y mira que les han atizado, pero es que la realidad es que el mercado laboral está robusto, ¿no? Lo siguiente, tenemos un mercado laboral que está en Estados Unidos por segundo año consecutivo por debajo del 4% en pleno empleo. Esto no se producía en 50 años en Estados Unidos, con lo cual es un hombre que está sacando pecho con una tranquilidad, puede permitirse el lujo de meter un poquito la pata. De hecho, después para mí, yo creo que el tono fue, aparte de sensato, fue ciertamente dovish hasta que llegó y le preguntaron en la rueda de prensa. Él puso en valor el doble mandato el mandato dual de la Reserva Federal, consistente en conseguir pleno empleo y consistente en reducir la inflación hasta el 2%, pero yo creo que él dijo, mira, voy a lanzar algo para que el mercado no se venga demasiado arriba,
porque sé que va a seguir cotizando a máximos históricos, así que voy a decir que en marzo no vamos a rebajar los tipos de interés. Realmente él no lo sabe, ¿no? Porque si se produce un problema como este banco que acaba de presentar resultados y va más, pues van a bajar tipos de interés enseguida, sobre todo cuando la desinflación les está dando la razón. No tienes por qué, digamos, tensionar más la economía, ¿no? Así que en general yo fui uno de los discursos más sensatos que he visto hasta ahora a Powell y bueno, creo que tienen el partido ciertamente controlado, ¿no? José. Decías doble mandato, es que incluso un tercero que es la estabilidad financiera, ¿no? De los mercados financieros, es que es para sacar pecho, que fíjate, tiene pleno empleo, ya está consiguiendo dominar la inflación y los mercados en máximos históricos. Sabes que el de bonos se descontroló un poco, pero bueno, está haciendo las cosas más o menos bien y como decía, puede cometerse el lujo de a veces, entre comillas, meter la pata o tener un mal comunicado, ¿no? A mí me gustaron dos cosas, lo ha dicho Marta, no nombró el sector bancario, cosa importante, no hay que asustar, ¿no? a los mercados, y segundo dijo que el objetivo de inflación no era tocar el 2%, sino mantenerse en el 2%, es decir, anclar expectativas. No olvidemos que la Reserva Federal hace poco cambió el mandato, no era llegar o sea, está en el 2%, sino tener una media en el tiempo del 2%, ¿no? Por ejemplo, estás un lustro en el 1 y un lustro en el 3, pero la década la tienes en el 2, ¿no? Ese es el objetivo real, ¿no? Pero ayer Powell creo que fue muy diligente porque dijo, no me vale con tocar el 2%, sino quiero realmente mantener la economía en el 2% para anclar expectativas y que no se nos descontrole de nuevo como en los 70, ¿no? Creo que estuvo muy bien, estoy de acuerdo con Gustavo y de hecho el mercado bueno, inicialmente se lo tomó mal, pero bueno, ya lo tenemos en máximos, creo que está haciendo las cosas bien, sinceramente. Empezó mal al hablar de inflación transitoria y todo eso, esa metedura pata que tuvo, pero creo que ha ido corrigiendo mucho su mandato y desde mi punto de vista le tengo un notable, incluso un sobresaliente. Habéis comentado lo del soft landing y de hecho ayer teníamos también aquí al presidente del sector manufacturas del ISM, del instituto que elabora el PMI, y nos decía que el soft landing está ya pues prácticamente confirmado. ¿Gracias a quién se ha conseguido ese soft landing? Porque es raro, ¿no?, que se haya producido una subida de tipos tan rápida en la historia. Todo el mundo pensábamos que esto podía tener consecuencias muy graves en la economía y no ha sido así. Justo en un año donde se emite tanta deuda, el déficit aumenta tanto en Estados Unidos y claro, vemos ese crecimiento de casi el 5%, por ejemplo, en uno de los trimestres, en el tercero. ¿Esto es porque Estados Unidos ha gastado tantísimo dinero, porque ha emitido tantísima deuda o por qué? Qué buena pregunta. Yo creo que el soft landing es una mezcla de muchas cosas, pero sobre todo que salimos de una pandemia donde el ahorro estaba en máximos, ¿no? Y al estar el ahorro en máximos, fíjate que los tipos de interés están a 5%, pero la penetración de tipos de interés lleva siempre un decalaje de mínimo 4 o 5 trimestres. Eso es que ni siquiera ha pasado, está empezando a pasar, ¿no? Subir tipos de interés es siempre recesivo, pero cuando tienes un almacén de ahorro tan grande como el que tuvimos, donde la gente no consumía absolutamente nada, donde prácticamente no comprabas nada, donde no te ibas de vacaciones, pues es que eso ha permitido aguantar muy bien este proceso después, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal tenía controlado ese partido y al final va a pasar lo que el oro está diciendo, ¿no? Volveremos otra vez a las quantitative easing y a tipos de interés pues en torno al 2,5%, que no es lo que está descontando el mercado, y una inflación por encima de los tipos de interés, que es la única manera en cómo tiene el sistema de avanzar, porque no puedes tener los tipos de interés por encima de la inflación porque petas el sistema. Eso no va a pasar. Así que eso es lo que descuenta el oro y por eso yo soy alcista en oro y por eso me mojo con ello, ¿no? José, ¿por qué el soft landing? ¿Qué es lo que ha pasado para que se dé el soft landing? ¿Estás de acuerdo con Gustavo que tiene que ver con esos ahorros que teníamos ya del coronavirus, de la pandemia? Sí, estoy de acuerdo con los dos, porque creo que también influye mucho el tremendo déficit del gobierno. Es verdad que si cae la inversión y el consumo privado, por mucho gasto público que haya, vas a una recesión, ¿no? Pero ha influido. Yo creo que ha inflado un poco el PIB, el ahorro ha influido mucho, es verdad que el ahorro se está agotando, es un problema, y luego ha influido mucho que la deuda que se contrajo en la era de gran moderación, cuando tenemos los tipos al cero y tal, se contrajo por parte del sector privado a largo plazo. Entonces, realmente esta subida de tipos de interés es que no ha afectado al tejido productivo. Familias, se ve que en la tasa hipotecaria media, ¿no? Y empresas se ha endeudaron a 10, 15 años, por lo tanto es que no han sufrido realmente la subida, o poco, ¿no?, la subida de tipos de interés, a diferencia del gobierno que como siempre toma las decisiones pues como las toma, ¿no? Y aprovechó los tipos cero para invertir a corto plazo, y ahora tiene que rolear deuda a largo plazo, entonces le está afectando más al gobierno, coste financiero disparado, que al sector privado. Eso ha ayudado a que no entremos en recesión, junto, lo que comentabas, Marta, del tremendo gasto público, medida keynesiana malentendida, porque cuando el gasto público hay que aumentarlo, cuando
cuando estás en época de recesión, no en auge, ¿no? Es un déficit estructural terrorífico desde mi punto de vista, y el ahorro previo. Todo eso ha influido en el soft landing y yo fui de los que me equivoqué, ¿eh? Yo pensaba que Estados Unidos no iba a aguantar también este ciclo, pero bueno, aquí los economistas como siempre estamos para aprender, ¿verdad? No, pero es muy importante lo que ha dicho José, en tanto en cuanto el desapalancamiento del sector privado es obvio, ¿no? Pero claro, eso es en detrimento del apalancamiento del sector público. Ya sabes que de traer recursos de la sociedad en un lado es para porque el otro lo está poniendo. Si el sector público se endeuda con el sector privado y viceversa, ¿no? Entonces eso es verdad que permite aguantar mucho, pero eso es inflación a futuro, no olvidemos, ¿no? Luego está el tema de, claro, como se han endeudado tanto a unos tipos de interés tan altos, el coste de interés es que ya prácticamente es igual que lo que les cuesta sufragar el gasto en defensa, que es una de las partidas más importantes. ¿Eso puede explotar en algún momento y de alguna manera? Pues yo, mira, no creo que pueda explotar porque esto es como sistema de pensiones. Lo único que haces es rebajar las pensiones para que no quiebre. ¿Y qué haces esto? Pues generar más inflación para que la deuda pues se vaya pelotonando y se vuelva menos onerosa, ¿no? Entonces, eso es difícil que pase, ¿no? En este caso, Estados Unidos sabe perfectamente que 2000 tienen más o menos unos intereses de deuda de 2.200 millones de dólares diarios. Prácticamente lo has dicho tú, tiene casi un billón de dólares, billón europeo, trillón. De intereses, exactamente, de intereses de la deuda, que es prácticamente el presupuesto de defensa. Pero claro, Estados Unidos tiene una gran habilidad para exportar inflación porque es el monopolista del dólar y sabe que hay una demanda mundial de dólares, que el 80% de las transacciones se producen en dólares, que la deuda está denominada en dólares y todavía no tienes un competidor fuerte que pueda provocar un proceso de desdolarización avanzado, aunque sí que es verdad que ya hay indicios de desdolarización, ya los chinos empiezan a pagar, o en Brasil empieza a pagar en yuanes, no sé qué, pero eso es un proceso muy lento, ¿no? Y Estados Unidos se puede aprovechar de ello, ¿no? Sí, esto es una discusión muy teórica, ¿no? La que has planteado, Marta. De hecho, le va a encantar a Rodrigo porque él habla de que no es mala la deuda estadounidense, ¿no? Porque hay escasez de base en el mundo, tal. Al ser emisor, como dices, de la moneda de reserva, realmente, y al estar denominados los commodities y todo en dólares, se necesitan dólares. ¿Y quién crea dólares? Pues el sector privado, claro, con un riesgo de apalancamiento tremendo, el sector público, que en términos nominales, como comentabas, no puede crear, ¿no? Entonces, discusión desde mi punto de vista muy teórica. Yo creo que el hecho de la emisión de deuda va estancando economías, ¿no? Porque al final la asignación de capital la desarrolla el sector público pues no tiene medios para hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, de momento tiene ese gran privilegio, ¿no? Estados Unidos, que es poder incurrir en déficit sin acumular inflación en los bienes y servicios, ¿no? De hecho lo lleva haciendo prácticamente 30 años y bueno, pues exportando dólares, importando riqueza, ¿no? Bueno, creo que teníamos algún problemilla de conexión con Rodrigo, pero me parece que ya está solucionado y creo que ya le puedo saludar. Rodrigo Oria, director de inversiones de Shevets Espinoza. Muy buenas. Uy, no le escuchamos, no sé si... Ahora sí, Rodrigo, muy buenas. Hola, buenas. Sí, ahora sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, hemos tratado aquí un poco de todo, prácticamente, bueno, muchísimos temas de esta semana. Por un lado, bancos, esa crisis bancaria, si hay o no hay, la rueda de prensa de Jerome Powell, si lo hizo bien, de hecho, Gustavo decía, es una de las más sensatas que le he escuchado al presidente de la Reserva Federal. Y luego también nos hemos metido en el tema deuda, tema emisiones del Tesoro, si es sostenible, si no lo es. Yo te planteo un poco todos esos temas para que hagas un breve resumen, para ir un poco al día con la tertulia, Rodrigo. Vale, hola, bueno, yo voy a hacer os he estado escuchando ahora detrás del escenario, yo voy a aportar una visión práctica, dado que ya habéis hablado teóricamente de lo que podría pasar, ¿no? Mi compañero Gustavo y José. El tema del dólar, al final todas las monedas fiat, las monedas estatales como el yuan, el euro, el yen, son derivados del dólar, porque todo el sistema financiero está basado en el dólar. Por eso, ¿el sistema será sostenible en el largo plazo? No. Todos los sistemas basados en deuda han quebrado en el largo plazo. Por eso, tampoco hay que tener miedo, sino pensar qué puede pasar en el futuro. Si en el futuro el sistema se deja de expandir, que es una condición esencial del sistema, es que las deudas se sigan expandiendo. En un momento que se para la deuda, el sistema empieza a gripar, por eso los gobiernos siempre entran expandiendo la deuda en los momentos de crisis, porque es necesario, por cómo está diseñado el sistema. Yo siempre preponderaría activos denominados en dólares. ¿Por qué? Porque el día que estalle el sistema, que acabará estallando, no es una cosa que va a pasar dentro de un mes, un año, 2 años, 5 años, sino
el dólar es la divisa que se va a ver más beneficiada en el mundo, porque los flujos de capitales, cuando eso ocurra, van a fluir hacia Estados Unidos, en mi opinión. De hecho, estáis hablando de los BRICS. Hace poco la India y Rusia dijeron que ya no quería, India por una parte no quería aceptar rublos como pago, y la India dijo que y Rusia dijo que no quería aceptar pagos en rupias. Entonces, siempre se habla que los BRICS quieren sacar una moneda o que quieren comercializar en sus propias monedas, pero al final Putin y los chinos o la India se fían aún menos de sí mismos que del dólar. Por eso yo siempre preponderaría tener activos denominados en dólares más que en euros o en yenes, por esa situación de privilegio que tiene Estados Unidos, y al final, nos guste o no, creamos que sea justa o no, se van a venir beneficiados de un problema, siempre que haya un problema en el sistema financiero, Estados Unidos se ve beneficiado. Hasta que el día que no deje de beneficiarse, porque habrá llegado un momento en el que Estados Unidos está quebrando poco a poco, pero de repente lo hará, llegará un momento que lo haga de repente. Bueno, muy interesante también esa aportación, gracias Rodrigo. Cambiando de tema, voy ya ahora a hablar de las empresas, porque esta semana también ha sido una semana muy caliente en términos de resultados empresariales. Hemos tenido cuentas, por ejemplo, sin ir más lejos, en las últimas horas de Apple, de Meta, de Amazon, cuentas bastante positivas. Tuvimos también las de Microsoft, las de Alphabet, que no gustaron tanto en mercado, así que vamos a intentar analizar un poquito algunas de ellas, sobre todo también por la implicación que tienen en el mercado, simplemente porque son de las más grandes y pueden ayudar a que esos máximos históricos se vean superados. Gustavo, empiezo contigo. ¿Cómo has visto de momento esta temporada de resultados, sobre todo en las tecnológicas, que son las que están publicando ahora? Bueno, pues yo lo he visto como el mercado, ¿no? Ciertamente bien. Tenemos un Netflix que ha ganado cuota de mercado con unas subidas bastante pronunciadas. Tenemos un Microsoft que ha presentado mejores earnings per share de lo esperado, aunque ha fallado en algunas cosas, pero en general bien, y que ya capitaliza por encima de los 3 trillones de dólares. Google, bueno, menos búsquedas y ha sido penalizada por ello, pero tampoco han sido malos resultados. Los resultados de Apple esperados por el mercado, tampoco puedes crecer a 2 dígitos todos los años, y unos extraordinarios datos de Facebook, de Meta, que ha sido la gran ganadora desde los $88 que cotizaba hace 14 meses. Es que es una rentabilidad de un 350% en un año y pico, con lo cual esto es un sinónimo de fortalecimiento, de que cuando una empresa de calidad pasa por alguna circunstancia coyuntural que es pasajera en el tiempo, hay que comprarla, ¿no? Porque es calidad. Lo que hay que valorar siempre cuando compras una empresa es la calidad que tiene esa compañía. Meta es una compañía con muchísima calidad, y ahí la tenemos otra vez cotizando en máximos históricos, ¿no? Y también parece que ha sabido adaptarse un poco a que eso del metaverso quizá no había que destinar ahí tanto dinero. De hecho, destinaron un poco. Es que hubo mucho pánico con ese cambio de tal, y realmente tiene muy poco peso en su modelo de negocio. Y cuidado, hemos contado que va a empezar a pagar dividendo. Ahí es una noticia que me chocó muchísimo, ¿no? Una tecnología de este estilo. Y bueno, en bolsa tremendo lo de Meta. Y realmente Apple y Google, que han sido los que han sido más castigados, tampoco una cosa dramática, ni mucho menos, pero es que no han sido malos resultados, realmente, ¿no? Es verdad que si lo ves año contra año, sí que, bueno, ves cierto estancamiento, pero es que se le exige tanto a estas tecnológicas, porque están unos múltiplos ahora mismo pues, tan altos, por decirlo de alguna manera, que unos números regulares o aprobados se te van a castigar, ¿no? Y desde mi punto de vista, solo Netflix y Amazon son las que realmente, o sea, y Meta son las que realmente has destacado. Amazon también, también interesante, pero bueno, seguimos viendo como el S&P tira al final de 7 empresas, y el resto, de hecho este año 2024 creo que está incluso negativo, ¿no? Así que seguimos tirando pues de las grandes tecnologías. Dime. Pero un apunte, porque es muy interesante lo que él dice, es que por primera vez las 7 magníficas superan el 30% del peso en el Standard & Poor's 500, y el Standard & Poor's 400 y el 600, que corresponden a las small cap y a las large cap, están en negativo. Quería abrir un debate que creo que es interesante también, porque llevamos muchos años ya con estas 7 magníficas liderando un poco todo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar también el crecimiento de estas empresas? Porque ya lo dejabas entrever también tú, José, claro, unos resultados mediocres más o menos se pueden castigar muchísimo en bolsa. ¿Hasta dónde puede continuar ese crecimiento para unas empresas que ya son enormes, que ya controlan un montón de mercado? Rodrigo, te lanzo a ti la pregunta. No lo sé, voy a ser honesto, no lo sé hasta dónde pueden crecer. A ver, yo creo que Apple va a tener difícil seguir subiendo en bolsa, pero bueno,
a saber lo que están preparando, porque si Apple inventa un nuevo nicho de mercados, no sé qué mercado podría expandirse, ¿no? Pues podrá seguir subiendo a los múltiplos que cotiza y la cantidad de iPhones y ordenadores y servicios que vende, bueno, seguir subiendo como ha estado subiendo en los últimos años lo veo complicado. Las demás, pues al final, pues Facebook, bueno, Meta es un negocio muy bueno. De hecho, yo recuerdo haberlo dicho con Gustavo, que el año pasado Meta estaba en precios muy atractivos, aquí en una tertulia, y Meta al final es Instagram, es la nueva gran aplicación de citas, no es ni Tinder ni ninguna otra, es Instagram. Y como está yendo el rumbo a la sociedad, Instagram tiene un largo recorrido de los usuarios, muchísimos usuarios están adictos a esa aplicación y es un negocio muy bueno porque la gente no puede parar de utilizarlo, de postear y de utilizarlo para cualquier tipo de fin. Y bueno, Google pues sigue siendo un negocio casi monopolista. Esta situación de los 7 magníficos me recuerda mucho a las Nifty, ¿cómo se llaman las? Gustavo, ¿acuerdan bien? Nifty 50. Que pensaron que nunca iban a ser derrocadas, pero al final, bueno, el mercado es cíclico, el capitalismo, los peces pequeños acaban comiendo los grandes y llegará un momento dentro de 10 o 15 años que los negocios como Apple, Meta, pues se conviertan en negocios más... se acaben burocratizando y surgirán otros negocios que les adelanten por la derecha. Bueno, yo aquí no estoy de acuerdo con Rodrigo, porque hay 8 o 9 empresas que permanecen en el Standard & Poor's 500 a perpetuidad, prácticamente Microsoft. Yo creo que una de ellas es Microsoft, que quitar la ventaja competitiva que tiene Apple es tremendamente complicado. Para mí es la empresa con mayor ventaja competitiva del mundo. Esto da para explicarlo mucho más en un programa mucho más grande, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo y es poner en valor que él y yo recomendamos Meta hace un año y pico cuando iba de capa caída y la vimos a 88, 90 dólares y decíamos esto es un regalo, es que esto hay que comprarlo y bueno, y un año después nos ha dado el mercado la razón y ha multiplicado por 3, ¿no? Pero yo, si me equivoco, del Nasdaq, de la crisis.com, creo que de las grandes solo queda Microsoft, es decir, hay algunas que se mantendrán, pero se va haciendo cierta purga, si no hay barreras de entrada, que son lo único que las puede poner es el Estado, entonces desde mi punto de vista, hombre, sí, a largo plazo pues irían cambiando los actores, ¿no? Y hay otro factor que es muy importante y por qué cada vez pesan más las 7 magníficas, que es por el auge de la inversión pasiva, ahora pues está cada vez invirtiendo más a través de ETFs, entonces al final los flujos van porque los ETFs, los índices van por ponderación, pues va comprando cada vez las que están primeras y esto hace que cada vez tengan más peso y es una gran pregunta, oye, ¿esto es sostenible? ¿Es bueno? ¿Es malo? Ahí es muy difícil contestar, la verdad. Fíjate, Rodrigo, una cosa que es muy interesante lo que acaba de decir Rodrigo, porque el otro día un gestor de fondos americano que es muy bueno y muy seguido por los gestores value de España, tipo AZ Valor, Cobas, etcétera, decía que él ya empezaba a desconfiar de empresas que estaban baratas porque no sabía hasta dónde iba a llegar la locura de los ETFs y de la gestión pasiva, que claro, que ¿cómo vas a luchar contra un dinero infinito que va a múltiplos que son incomprensibles? ¿Cómo vas a pagar 90 o 100 veces beneficios una empresa como Tesla? No tiene ningún sentido, por mucho, a no ser que seas un erudito de esto y descuentes beneficios de una manera muy clara, ¿no? Y claro, decía, bueno, es que es un poco desmoralizante y aquí abre un debate, ¿no? Digo, bueno, da igual, si la empresa genera caja, más tarde más temprano lo puede repartir vía dividendo o es una empresa de calidad, hay que seguir comprando lo que está barato, ¿no? Y dejarse de comprar lo que está caro, y es que hay demasiada moda tendente a comprar compañías que cotizan 3 trillones. O sea, ¿cómo vas a comprar algo pensando que está barato algo que cotiza 3 millones de dólares? Es una locura, es una locura. No sé si Rodrigo quiere también añadir algo. Bueno, que una cosa capitalice a 3 billones europeos no quiere decir que no pueda seguir subiendo y quizá incluso esté infravalorada. Cuando dije que las 7 magníficas me recuerda la situación de los años 80, sino que dentro de 20, 30 años probablemente estas empresas no sean las más grandes del mundo, sino que surja otro tipo de negocio que sea aún más grande que el tema de los móviles o las redes sociales. Que
crecimiento se está produciendo probablemente en compañías ocultas, no sé si será la inteligencia artificial o el metaverso o un negocio pues nicho, que ahora es nicho, que el día de mañana se convierta en un grandísimo negocio. No quiere decir que vayan a competir contra Google, sino que será otro tipo de negocio que cubrirá una necesidad de la sociedad y que acabará siendo el negocio, pues la empresa más grande del mundo. Al final, bueno, estas compañías tienen un potencial, pero tampoco son las compañías que más potencial tienen en todo el mercado. Yo quería darle la razón a Rodrigo, efectivamente, que algo haya subido mucho no significa que esté caro, ni que haya bajado mucho significa que esté barato. Es efectivamente, cierto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Bueno, todavía me quedan unos 5 minutitos aproximadamente, no es mucho tiempo, pero quiero tratar el tema también de máximos históricos en Wall Street. Creo que eras tú, Gustavo, que decías antes, pensábamos que esto iba a ser una hecatombe y estamos en soft landing, con el paro en mínimos, con una economía que crece muchísimo y con máximos históricos en Wall Street, que eso ya parecía antes algo de la prepandemia, pero todavía lo tenemos aquí. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde esto es viable y sostenible? Bueno, yo nunca he sido pesimista. En negocios me he mojado y siempre he pensado que el Standard & Poor's 500 estaría por encima de los 4.500, pero sí que es cierto que el escenario que está descontando el mercado es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y cualquier noticia mínima que sea en contra pues puede hacer corregir los mercados. Yo creo que las valoraciones que se están descontando por parte de las FANG, que es lo único que está tirando el Standard & Poor's 500, es exagerado y yo no tocaría el Standard & Poor's 500 ahora ni con un palo. Ahora bien, lo que dice Rodrigo también es sensato. Puede ser que la inteligencia artificial esté descontando menos beneficios de los actuales, con lo cual las compañías están baratas, pero a mí comprar el Standard & Poor's 500 a 22 veces beneficios como está ahora, sobre todo cuando tienes una tasa libre de riesgo que te está pagando un 4%, pues dime tú, ¿por qué te vas a arriesgar un casi medio punto, 50 puntos básicos más en comprar renta variable con respecto a renta fija, que es la tasa libre de riesgo? ¿Cuál es el fundamento? Que esto se vaya a 10 veces beneficios y dobles, pero ¿estás tan seguro de que la inteligencia artificial va a provocar? Quizá el riesgo es más... Es que es tan difícil, es muy difícil de valorar. Es que no es la típica compañía que diría Peter Lynch que puedes dibujar una servilleta y entenderla. No, es mucho más complicado, ¿no? Pues sí. En primer lugar, decir que el S&P está en máximos históricos como suele estar, ¿no? Ese es el traje normal del S&P 500. Como debe estar, ¿no? Porque las empresas tienen que... Y como debe estar. Dicho esto, es verdad que los múltiplos asustan un poco y yo lo achaco todo a la liquidez, porque en un periodo de QT sería muy raro estar cotizando estos múltiplos. Pero como se ha neutralizado el QT con estos programas excepcionales, ¿no? Cómo está agregando reservas a través del drenaje repo inverso y el BTCP, evidentemente no hemos tenido una huida de capital de liquidez, y eso desde mi punto de vista es lo que ha mantenido o lo que ha podido mantener los múltiplos en estos entornos, ¿no? Y por tanto el S&P 500 en máximos históricos. Y ahora la gran pregunta es, cuando se trene el RB, ¿qué va a pasar, no? Si realmente se reduce la liquidez, ahí sí que veo problemas gordos para los mercados, pero quizá cambie nomenclatura la Reserva Federal, invente otra cosa. Entonces, pues como no sabemos, de momento día a día y a seguir los mercados. Rodrigo. Yo quiero lanzar la siguiente idea, que no son los tipos de interés un elemento relevante en la economía, sino es la liquidez. Durante muchos años han dicho que los tipos bajos habían provocado una gran burbuja financiera y en teoría cuando iban a subir iba a explotar. Ha sucedido algo totalmente lo contrario. Yo creo que es la liquidez la que está llevando a los mercados, de una manera está entrando liquidez y eso ha upado al sector financiero. Yo he sido bajista de la bolsa este año, pero lo bueno de cuando tu visión es equivocada es ganar dinero, porque al final lo importante es hacer apuestas que, aunque la situación macroeconómica sea la opuesta a la que tú prevías, vayan bien. Dicho esto, ¿vamos a ver S&P 500 más alto? Pues es posible. A mí son valoraciones que me asustan un poco, sobre todo de forma global. Hay valor en compañías a compañías, pero indexarte al S&P 500 ahora mismo, salvo que vas a hacer unas aportaciones mensuales, me daría un poco de respeto, sobre todo porque hay renta fija que está dando tipos de interés bastante interesantes como el 6, 7 o incluso el 8%, que no veo que justifique una exposición así ciega a la bolsa. Bueno, lo que planteaba también Gustavo, se me quedan muchísimos temas en el tintero para los tres, sobre todo Europa, porque no lo hemos tratado mucho y esta semana hemos tenido muchos datos, pero nos quedamos sin tiempo. Gustavo Martínez, asesor financiero y profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias. También a ti, José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. Gracias. Y también online, Rodrigo Oria, director de inversiones en Shevet Espinoza.
Muchísimas gracias a ti también, Rodrigo. Chao, buenas gracias. Se acerca una gran crisis mundial. Y si todavía no te has dado cuenta, tu dinero cada vez vale menos. Si este tema te preocupa y quieres tener las herramientas para poder sacarle más provecho a tu dinero sin meterte en unos grandes riesgos, si te interesa el trading y la inversión, has llegado al sitio adecuado. Nos lo habéis pedido mucho y por fin han vuelto los eventos de Trading Pro. Con expertos en trading, criptomonedas, mercados e inversión. Para expertos y principiantes. Aprende y mejora tu trading. Próximos eventos en Madrid, Barcelona, México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay. Podrás vernos en online y en directo. ¿Quieres acceder completamente gratis a nuestros próximos eventos? Solo tienes que enviarnos un WhatsApp al teléfono que hay en pantalla con el mensaje de apuntarme al evento. La educación financiera cambia vidas, lo repito, más que nunca va a ser imprescindible educarse financieramente. Estamos aquí para ello. Date prisa que las plazas son limitadas. Y nos vemos en el próximo evento de Trading Pro. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.